Perfecto. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a ver por acá. Por favor, me confirman si me pueden ver, si mi cámara está bien, si la presentación también la pueden observar, por favor. Sí, Gaby, Sí, perfecto. Gaby, todo bien. Sí, bueno, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, como decía hace unos minutos, por acompañarnos en esta sesión. Este, a nombre de Grupo Corporativo Chess, People Apps Consulting y Rautec, les damos la más cordial bienvenida. Para iniciar esta sesión, me voy nuevamente a presentar. Mi nombre es Gabriela Ugalde. Yo trabajo como Project Manager en la corporación. Actualmente cuento con más de 5 años de experiencia en todo el ámbito a nivel de tecnologías de información. Mi base académica está basada, valga la redundancia, en una ingeniería, ahorita tengo una ingeniería en sistemas de información, y enfocándonos en todo este tema de semana ágil y demás, lo que son las certificaciones o algunas certificaciones de agilidad, ITIL y ISO 27001. Entonces, un poquito de lo que mi persona, pues, tenemos por ahí con el tema académico. Para comenzar la sesión, a mí me gustaría hacer nada más un paréntesis con respecto a la sesión que tuvimos ayer. A los que pudieron acompañarme con la presentación de Management 3.0, y para los nuevos o las personas que están ingresando a esta sesión que no estuvieron con nosotros el día de ayer, solamente hacer un hincapié en el concepto sí, concepto como tal a nivel de Management 3.0. Cuando hablamos de Management 3.0, no estamos hablando de un marco metodológico, un framework, no estamos hablando de una metodología tal cual, ¿ok? Como lo es Scrum, tal vez, como lo es SAFe, por ejemplo, el Lean y demás, ¿ok? Cuando estamos hablando de Management 3.0, estamos hablando, recordemos, de una forma de pensar, juegos, herramientas, prácticas y demás, que pues nos ayudan obviamente a apoyar y fundamentar de alguna u otra forma cualquier metodología, inclusive si nosotros trabajamos alguna metodología, para trabajar y administrar nuestro entorno laboral o nuestra organización, ¿ok? Justamente para el día de hoy, el tema es ver un poco sobre las herramientas, ¿verdad? De agilidad o qué herramientas podemos mantener para buscar más comunicación, por ejemplo, como lo ven en la imagen de la izquierda. Cuando hablamos de gestión, y justamente enfocado igual en temas de Management 3.0, hablamos de que la gestión como tal es 5% instrucciones o órdenes, tal vez, entre comillas, ¿no? Y el 95% se envuelve en un tema de comunicación. Perdón, acá tengo perdón, ahora sí. Entonces, ese concepto de gestión, como ustedes ven, conforme nos vamos acuerpando y conforme vamos trabajando a nivel del tiempo, ¿verdad? Y en el concepto de agilidad moderna y de Management 3.0, 5% instrucción, 95% prácticamente comunicación. Y de la mano con ello, traigo también para que ustedes lo puedan observar, y sé que también ya lo han visto en otras de las presentaciones, la pirámide de aprendizaje. Como un pedagogo, específicamente, de hace mucho tiempo, de hecho, creó lo que es el cono de la experiencia. Y esto, como les digo, no es algo nuevo, o sea, es algo que ya tiene su ratito, ¿no? Y en base a la pirámide de la experiencia, perdón, dice o se refleja y se comprueba que recordamos más siempre lo que experimentamos, lo que escuchamos, lo que leemos y lo que observamos, ¿cierto? Entonces, justamente es la parte de la pirámide base, por así decirlo, donde está la actividad activa, cuando hacemos, discutimos, experimentamos, ponemos ¿verdad? Nos arrollamos las manguitas y nos ponemos a realmente a hacer. Entonces, es súper importante, por eso a la mesa viene todo el tema de herramientas y buscar qué cosas hacer, ¿verdad? Para tal vez darle un poquito más de forma a todo este tema de agilidad y demás, aunado, pues evidentemente a las metodologías que ya hemos ido conociendo y que ustedes nos han acompañado a trabajar durante esta semana, ¿verdad?
Para ello, evidentemente, pues la idea es conocer algunas, como les decía, de las herramientas que podemos ejecutar para buscar implementar metodologías ágiles o tal vez no implementar, sino también apoyar, tal vez sería mejor la palabra, apoyar y sustentar cada una de las metodologías que podamos estar trabajando en nuestras organizaciones. O si no lo estamos haciendo, como lo menciono. Ok, vamos a comenzar. La primera que traigo para que conozcan se llama mapas personales. Los mapas personales buscan, en primera instancia, disminuir la distancia o esa brecha, por así decirlo, entre usted y los demás, ¿sí? Para mejorar, evidentemente, el tema de comunicación, creatividad, ¿no? Menciona que es un gran ejercicio para comprender y conocer, inclusive mejor a las personas, para capturar, perdón, para conocer mejor a las personas y capturar lo que se sabe de ellas, ¿ok? Entonces, es una herramienta que ayuda justamente mucho con el tema de romper hielos, por ejemplo, de buscar hacer un tema de comunicación o de empezar una comunicación con los demás. Este debería estarse, perdón, ahí con el dedito, debería estarse paneando, pero bueno. Y justamente eso busca los mapas personales, perdón. Vamos a ver un par de ejemplos acá. Vamos a ver cómo funciona. Dice que, bueno, es importante tener en cuenta, perdón que ahí lo olvidaba, la mayor parte del tiempo trabajamos uno al lado del otro, pero realmente no nos conocemos y no sé si les ha pasado, pero inclusive a veces me da gracia porque inclusive a veces los vecinos, ¿verdad? Con los que trabajamos, con los que tenemos cerca, ¿verdad? En la familia y demás, a veces ni siquiera nos conocemos, no sabemos quiénes somos, los compañeros de trabajo con los que estamos todos los días, muchas veces no sabemos quiénes son, qué hacen, qué les gusta, ¿no? Entonces, es una forma de conocer un poco de historia de la vida de alguien, ¿no? Y justamente, o incluso, contribuir a algo que hablábamos ayer que nos hacía mucha falta con el tema de agilidad y con el tema de liderazgo, que es la empatía, ¿no? Cómo ponernos en los zapatos de los demás, cómo ponernos en la posición de otra persona, independientemente si está pasando un mal momento o no. Entonces, justamente viene ahí el tema de los mapas personales, para que lo tomen en cuenta, justamente cómo funciona, para que lo tomemos ahí en validación. Bueno, sencillo, sencillo. Inclusive podemos comenzar con una hoja en papel, vacía, ¿no? En la pantalla, en blanco, tal cual, o una tableta, digamos, si somos muy, muy digitales, por así decirlo, y escribimos el nombre en el medio, nuestro nombre. Por ejemplo, el de la imagen ahí marca, ¿verdad? Escribimos el nombre. Luego empezamos a escribir categorías de interés, ¿no? Categorías de interés. Entonces, podemos poner, bueno, el hogar, que la educación, que el trabajo, los pasatiempos, la familia, los amigos, objetivos, valores y demás. Entonces, vamos construyendo justamente y vamos expandiendo el mapa mental, agregando cosas relevantes o categorías relevantes que nos podrían categorizar como persona. Entonces, súper importante por ahí los mapas mentales porque justamente nos ayuda a quitar tal vez ese simple o esa actividad de, bueno, vamos a presentarnos y comienza tal persona. Bueno, podemos buscar una forma diferente de hacer ese tipo de onboarding, por así decirlo, cuando estamos haciendo inclusive presentación. Algunos ejemplos que, bueno, he visto en ejecución por ahí. Bueno, evidentemente en hojas tal cual, ¿verdad? En hojas blancas, como lo hablábamos ahorita. En una empresa de Brasil, justamente, trabajaron uno con una rueda, como esta que ven, de hecho la pueden buscar en internet también. Es justamente así, venía marcado y por persona iban poniendo en el centro la persona y lo hicieron con plasticina, ¿verdad? O plastilina, por si hay otras personas de otros lugares, plasticina o plastilina. Entonces empezaron, ¿verdad?, a justamente hacer un tema de mapas personales de esa forma, con hojas blancas, por ejemplo, y va igual, ¿verdad? El nombre en el centro y diferentes categorías que me permitan a mí de alguna u otra forma hacerme presentar, que las demás personas me conozcan un poquitito más de forma diferente. Entonces, han sido como de las formas que he visto y que he validado. Tenemos herramientas digitales también, evidentemente, hay aplicaciones.
como Menti, por ejemplo, a nivel de Microsoft, yo utilizo, y de hecho la puse acá en la imagen inferior de la derecha, el whiteboard de Microsoft 365. Entonces yo utilizo mucho también el whiteboard. Y justamente igual, ¿verdad? La idea, como pueden ver, mi nombre en el centro y ciertas características o ciertas categorías que yo quiero o que de alguna u otra forma me emociona contar, me emociona que la gente sepa de mí. Entonces, súper importante esta herramienta, que ustedes también la conocieran y que ojalá la puedan también poner en práctica. Luego, tenemos otra herramienta que se llama el índice de la diversidad. Em, Esta está basada justamente en la complejidad en en la diversidad, valga la redundancia, de los equipos con los que trabajamos, ¿sí? O complejidad, como lo decía hace unos minutos, en las diferentes, digamos, características o conceptualidades que nos definen a cada uno de nosotros como persona. Entonces, imagine que tenemos colegas, ¿no? En la organización, como lo dice la Filmina, que son exactamente iguales a usted, todos exactamente iguales a nosotros. Entonces, creo justamente que eso sería demasiado aburrido. Yo creo que ustedes también compartirían tal vez mi misma opinión, en el sentido que, bueno, 25 Gabrielas iguales, para mí sería, no sé, caótico. Pero bueno, el hecho de aumentar la diversidad en una organización nos permite proponer y estar inclusive o ser una organización mucho mayor dispuesta a aportar ideas, conocimientos, a buscar decisiones más reflexivas, creativas y hacer todo el entorno más divertido, ¿sí? Entonces, justamente con el índice de la diversidad se busca de alguna u otra forma, con esta herramienta, validar justamente la diversidad de los equipos, qué tanto somos, digamos, qué tantas características diferentes tenemos entre nosotros. Vamos a ver como qué características más o menos para que ustedes lo puedan comprender un poquito mejor. Esta es una plantilla, quería mostrársela nada más para que la pudieran primero observar. Las plantillas podemos accederlas también bueno, esta es una herramienta de Management 3.0, entonces las podemos acceder sin ningún inconveniente también. Y justamente el índice de la diversidad busca, como les decía, ¿verdad? Igual, categorías o áreas de diversidad que nos podamos apoyar. Entonces, dentro de la plantilla, antes de saber cómo funciona un poco más, bueno, buscamos áreas, ¿verdad? De diversidad, como les decía, por ejemplo, el país de origen, la ciudad donde crecimos, la cantidad de años de experiencia, la experiencia, por ejemplo, como dice acá, en agilidad, la cantidad de años en la organización, que el título del trabajo, si lo enfocamos un poco más también a nivel personal, mi comida favorita o las comidas favoritas, los hobbies, em, no sé, pongamos cualquier área que podamos validar como diversidad, ¿no? Que busquemos diversidad de alguna u otra forma. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar el índice de la diversidad? Ok, pedimos a las personas que decían en qué áreas de diversidad son relevantes en su contexto, ¿ok? Entonces, en un grupo de trabajo, trabajamos con cierta cantidad de personas, ¿verdad? O un equipo de trabajo, validamos cuáles son las áreas de diversidad que consideramos que nos pueden ayudar a generar una plantilla o un contexto que nos brinde validez a nivel de diversidad de un equipo, ¿verdad? Llenamos el índice de la diversidad, ¿no? Entonces, colocamos las áreas de la diversidad, ¿no? Que como lo veíamos en la imagen, colocamos las áreas de la diversidad, sería este apartado de acá. Ujú. Y luego, cuando las áreas estén llenas, vamos a pedir al equipo que calcule el puntaje, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculamos un puntaje a nivel de lo que es el índice de la diversidad como tal? Bueno, se otorga un punto por cada respuesta diferente, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de que país, ahí se los anoté también para que lo pudieran ir viendo, fuera un área de diversidad, ¿sí? O sea, que si el país, digamos, de origen o el país donde yo nací fuera un área de diversidad y todos fueran del mismo país, ¿sí? Obtendría un punto, ¿sí? Si hay 4 personas en el grupo y todas son de diferentes países, ¿sí? Obtienen 4 puntos, ¿verdad? Son 4 personas y pues se obtienen 4 puntos, ¿ok? Si 2 personas vienen del país A, ¿no? Y una del país B y otra del país C, obtienen 3 puntos, ¿sí? ¿Verdad? Porque tenemos tres diferentes países, por así decirlo, dentro del grupo de la diversidad, ¿ok? Después de decidir el índice de diversidad por área, deben anotar el número a la derecha y calcular el porcentaje y calcular el puntaje total,
¿ok? Entonces, vamos a ver. Si yo, por ejemplo, ok, digamos, en este caso tuvimos dos, en este ejemplo, perdón, se puntó, digamos, dos, ¿ok? Quiere decir que, bueno, tuvimos un puntaje de 2 por la cantidad de personas que teníamos trabajando. Ok, listo. Puntemos el número, ¿sí? En la ciudad de crecimiento, bueno, tuvimos un puntaje de 4. Ok, vamos con el número, ¿sí? En el otro tuvimos un puntaje de 5. Quiere decir que habían 5 personas o por lo menos 5 diferentes, no, 5 personas, no, 5 diferentes, ¿verdad? Años de experiencia, por ejemplo, de trabajo. ¿Ok? Entonces, ok, 5, ¿verdad? Y justamente la idea es sumar luego todos los subtotales de cada una de las áreas. ¿Ok? Vamos a ver qué hacemos después. ¿Qué pueden hacer los equipos, verdad? Porque en este caso nuestro índice de diversidad sería, digamos, en el ejemplo, un 21, ¿no? Sería un número tal cual, 21, ¿ok? ¿Qué podemos hacer los equipos para aumentar el puntaje de diversidad, si fuese el caso? Ok, si hay varios grupos y demás, podemos intercambiar personas, de hecho, ¿verdad? Porque ese número podría ser muy bajo, o sea, inclusive podría ser 2, 3, 4 en ejemplos que yo he hecho, hemos tenido índices de diversidad, pues muy bajos en el sentido de que tal vez somos personas inclusive muy similares y demás. Entonces, cuando mencionamos acá, no es que signifique que yo tengo que pasar o que tengo que estar pasando personas de un grupo a otro y que vengan y que vayan y ese tipo, no, sino inclusive cuando estamos haciendo reclutamientos o cuando estamos haciendo validaciones de atracción de personal y demás, buscar justamente cuál podría ser nuestro índice de diversidad o cuál podría ser nuestro entorno, cómo se está cumpliendo nuestro entorno para justamente crear o aumentar ese índice de diversidad, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer. Si tenemos la oportunidad de trabajar en equipos, en nuestro caso, como trabajamos con temas de Scrum, obviamente trabajamos con equipos autoorganizados que en algún momento, pues evidentemente, terminamos proyectos, iniciamos proyectos nuevos, intercambiamos personas de equipos como tal y demás. Entonces, justamente buscamos de alguna u otra manera crecer o hacer crecer ese índice de diversidad, ¿no? Y de hecho aumentar también, cuanto en conocimiento técnico podría ser, como en una habilidad en específica, liderazgo, comunicación y demás, que nosotros podríamos validar. Veo por acá una pregunta. No sé si tal vez Caro o Byron me ayudan a comentármela. Sí, ya te la leo. Ujú. Dice, a mayor diversidad en el equipo, mejor integración y cohesión del mismo. Vamos a ver, claramente todo conlleva también a una cultura, ¿verdad? Y a un tema de que todos somos diferentes y tenemos personalidades diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros no es que iniciáramos el trabajo remoto por el tema de pandemia, porque en nuestra organización siempre hemos tenido como el beneficio. Sin embargo, sabemos que hay personas o hemos detectado personas que también eh, digamos que podríamos decir que han tenido que trabajar un poco más, por ejemplo, el tema de trabajo remoto. Son personas que, por ejemplo, en presencia, por así decirlo, o estando en un lugar físico, eh, comunicación, estar a la par de alguien y demás, les conlleva mejor cómo hacer las cosas, no sé, se sienten inclusive más seguros. Cuando empezamos a trabajar un poco más en el tema remoto, ¿verdad? Y trabajar un poco más de la casa, ¿verdad? Y demás, detectamos justamente, como les digo, personas que tal vez les costaba un poquitito más, no nos podíamos acomodar con algunos temas también de entrega de trabajos, por así decirlo. Empezamos a detectar personas que trabajábamos inclusive más, y me uno a esa lista, que trabajábamos muchas más horas, estando inclusive en la casa. Y, y aunque somos diversos en el equipo, aunque buscamos diversidad en el equipo, pues todo también tiene un tema de cultura, como les digo. Entonces, lo que me da a mí la diversidad es buscar mayor, inclusive, como les digo, conocimiento técnico, conocimiento en habilidades que tal vez yo no tengo, habilidades como comunicación, nuevas ideas, una nueva perspectiva, inclusive un refrescamiento tal vez trabajé 2, 3 meses con un equipo y bueno, ya pasando a otro equipo, pues va a borrón y cuenta nueva en un tema de comunicación, de habilidades blandas. Como también les menciono, pues muchas veces tal vez no conocemos ni siquiera a muchas personas con las que trabajamos. Obviamente, tal vez en empresas mucho más grandes, ¿verdad? En el sentido de que pues son, no sé, miles o cientos de personas. Es muy difícil conocer a todos, ¿verdad? Entonces, ese cambio o esa apertura de conocer a más personas y demás, tal vez se vea mucho mejor
o nos ayude de alguna otra forma a visualizarlo de manera más gráfica, ¿verdad? Con un índice de diversidad. Entonces, pues sí me puede generar cohesión, sí me puede ayudar más unión, ¿verdad? Entre más diversidad pues yo tenga en el equipo, pero todo también va a depender de la cultura, va a depender de las personas con las que trabajamos, porque vamos a tener retos, como les explicaba, ¿verdad? Y como el ejemplo que nosotros tuvimos, a nivel, digamos, inclusive de trabajo remoto. Entonces, van a ser cosas que poco a poco van a ir saliendo, sí. Con mucho gusto, con mucho gusto. Vamos a ver por acá. ¿Qué tenemos adicionalmente? Tenemos los motivadores de movimiento. Vamos a ver si tengo la imagen por acá. Ok, sí. Eh, Nada más se los voy a enseñar rápidamente, en el sentido de motivadores de movimiento, perdón, son tarjetas que involucran ciertos conceptos que nos van a dar una validación de qué me motiva a mí como colaborador, como persona, en lo que yo hago en mi día a día, ¿ok? Entonces, para que las vean rápidamente, ya casi las visualizamos más detenidamente. ¿Qué me busca o qué buscamos con los motivadores de movimiento? Ok, básicamente a nivel de teoría, ¿qué haces cuando necesitas tomar una decisión? ¿Cómo sabe usted, cómo sabemos cada uno de nosotros qué motiva a nuestros empleados? Y no pensemos solamente en las personas que tenemos personal, digamos, a cargo y demás, sino qué motiva a mi compañero que está al lado mío, qué motiva a mi jefe, si podríamos decirlo de esa manera, qué motiva a las personas con las que yo trabajo, qué los motiva a ellos, ¿sí? ¿Cómo sabemos cómo, qué sienten los demás, verdad? ¿Cómo sabemos ese tipo de cosas, no? Una de las formas más fáciles que se ha visto, digamos, a nivel de herramientas y demás, es profundizar justamente en motivaciones por medio del juego de motivadores de movimiento, ¿sí? Y con esto justamente nos buscamos todo el tema de motivación intrínseca y extrínseca, ¿ok? Extrínseca, perdón, ajá. Entonces, cuando vamos a validar todo lo que es el tema de motivación intrínseca, son todos esos deseos o todas esas motivaciones personales que me hacen a mí, de alguna u otra forma, mantener una autodirección, buscar lograr mis objetivos, basado en lo que yo pienso, siento y que son, digamos, motivaciones internas, ¿no? Innatas en mí como persona, ¿no? Y todo lo que es motivación extrínseca, pues son obviamente, digamos que recompensas tal vez no me gusta mucho esa palabra, pero todas aquellas situaciones que son externas, que de alguna u otra forma me ayudan a motivar a mí en lo que yo sea que esté realizando, ¿verdad? Entonces, esto ni siquiera solo como desde el ámbito laboral, sino inclusive familiar, ¿verdad? Familiar, como persona, personal, con mis amigos y demás, ¿sí? Bueno, en este caso, pues obviamente enfocándonos un poco más en el tema profesional, bueno, recompensas externas como pagos, bonos, promociones, beneficios, y demás. Entonces, tenemos los motivadores de movimiento, ¿ok? ¿Cuáles son? Bueno, dentro de las cartas de los motivadores de movimiento tenemos uno que es la aceptación, ¿sí? Digamos que va basado en que para mí es importante que las personas a mi alrededor aprueben lo que yo haga y quién soy, ¿sí? Esa es la carta de aceptación, ¿sí? Curiosidad, por ejemplo. A mí me motiva muchísimo el tener que tener muchas cosas para investigar y en las cuales pensar. Yo, el tema de la curiosidad y que me pongan cosas para investigar y que yo tenga que buscar y demás, eso a mí me motiva full, ¿no? Tenemos también la meta, ¿sí? Mi propósito en la vida refleja el trabajo que hago. Entonces, el tema a mí de ponerme metas, de que yo tenga un objetivo claro hacia dónde voy, tal vez inclusive podemos ver en esto las personas un poco más, las personas que somos un poquito más cuadradas, que nos enfocamos en objetivos como tal, y no significa que solo los que somos un poquito más lineales, ¿verdad? En ese sentido, tengamos el tema de metas, ¿verdad? Pero digamos que lo tenemos más puntualmente en ese sentido como un motivador para nosotros el buscar metas específicas, ¿no? El estatus es uno de los motivadores también que va de la mano con esto, ¿no? Mi posición es buena y reconocida, por la gente que trabaja conmigo. Entonces, no es solo el tema de que yo esté más arriba de alguien o no, sino que yo como persona, como profesional y demás, considero que yo tengo un estatus, por así decirlo, que en conjunto con las personas con las que yo trabajo, le ofrecen un valor. Entonces, ese tema del estatus se visualiza de esa forma en Management 3.0, ¿no? Libertad.
Soy independiente de otros con mi propio trabajo y responsabilidades, perdón. Ok, perfecto. Entonces, para personas, hay personas que dentro de sus motivadores está todo el tema de sentirme con la posibilidad, no veamos esto como que soy libertinaje y puedo hacer lo que quiera y en mi trabajo, ¿verdad? No tengo alineación de restricciones como lo hablábamos ayer y demás, sino más bien libertad en el concepto de que puedo tomar ciertas decisiones, en mi equipo de trabajo trabajamos, por ejemplo, con metodologías que me permiten a mí, vamos a ver, por ejemplo, puntualizar casos de uso o historias de usuario, ¿verdad? Tenemos ciertas, digamos que validaciones a nivel de libertad, ¿verdad? Independientemente de la metodología que trabajemos de nuestro lado o que trabajen ustedes también, donde podemos enfocar ese motivador de libertad también. Honra. Me siento orgulloso de mis valores personales que se reflejan en mi trabajo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque para algunas personas, evidentemente, lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me enseñaron es vital y es imprescindible, digamos, por así decirlo, muy prescindible dentro de mis trabajos diarios, ¿sí? Mis valores, como les decía, lo que a mí me enseñaron, la cultura con la que yo vengo, y cómo eso refleja mi trabajo, eso es para algunas personas un motivador súper importante, ¿sí? El orden, para algunas personas también el orden es, y cuando pensamos en el orden, no pensamos en que todo esté ordenado, ¿verdad? Y simplemente, sino que hay personas que también necesitan reglas y políticas para sentirse un entorno estable, ¿no? Entonces, habemos personas que también necesitamos como em, una dirección, como les decía cuando estábamos hablando también de la meta y demás, bueno, que también ocupan como unas bases, podríamos hablar, por ejemplo, vamos a ver, de la visión, la misión, por ejemplo, en la empresa, en nuestro caso, trabajamos con OKRs, que nos da ayuda de alguna u otra forma a trabajar habilidades y metodologías ágiles, pero buscando herramientas que nos generen también un tipo de orden para también, ¿verdad? Más nosotros enfocarnos en lo que debemos realmente enfocarnos, ¿verdad? Entonces, manejamos esa tarjetita de orden también. Tenemos la maestría, aquí llaman, bueno, se llama la maestría el trabajo que se desafía las competencias, ¿sí? O que todavía no están dentro de mis capacidades, todas aquellas cosas que a la misma situación que la curiosidad, ¿cierto? Que nos me pone a investigar y demás, bueno, que yo tenga que trabajar, por ejemplo, vamos a pensarlo a nivel técnico, que yo tenga que elevar mis competencias, que tenga que tomar una certificación que tal vez es muy difícil, pero que la organización confía en mí, que yo quiero que en mi trabajo, no sé, tengo un puesto, pero me gusta que me tomen en cuenta para algunas otras actividades, porque me gusta mucho, por ejemplo, la infraestructura. Tengo un compañero, por ejemplo, que es administrador de base de datos, es DBA, y ama muchísimo y le encanta el tema de infraestructura. Entonces, a él le gusta que lo tomen en cuenta cuando están viendo temas, cuando se están viendo si tiene algún problema de infraestructura, porque él le gusta investigar, le gusta involucrarse con los equipos y demás, obviamente todo con sus lineamientos y demás, pero eso es parte de lo que a él le motiva dentro de los grupos de trabajo que nosotros tenemos. Entonces, la maestría se ve por ese lado. El poder, hay suficiente espacio para que yo influencie lo que ocurre alrededor. Ojo acá, el poder no significa que yo mande a alguien o que yo sea jefe de alguien y demás, sino que también tengo la oportunidad yo como persona de trabajar o que en mi ambiente de trabajo yo tenga la oportunidad de desenvolver mis habilidades blandas, como por ejemplo el liderazgo, que yo pueda trabajar independientemente de si tengo personas a cargo o no. Para mí el liderazgo puede ser importante, puede ser relevante. Para mí aportar decisiones o aportar ideas, perdón, ser parte de una toma de decisiones y demás, o tener esa apertura en los ambientes de trabajo, en los equipos, lo validamos como una tarjeta de motivadora, es una tarjeta motivadora también. Y también tenemos lo que son las relaciones, ¿verdad? Que bueno, tener relaciones sociales con los demás y con la gente de mi trabajo para mí puede ser importante, ¿sí? Y no quiero decir que, ¿verdad? Que es un tema de que la charlatanería o que voy a pasar todo el día, ¿verdad? En eventos sociales, ¿verdad? Pero para mí, como persona, como profesional y demás, el tema de estar en la oficina, por ejemplo, de tener un contacto con los compañeros de trabajo y demás, puede ser relevante como un motivador para mi persona como profesional. Entonces, son las tarjetas de motivadoras. Vamos a aprender cómo usarlas cada una de ellas, ¿sí? ¿Cómo jugar motivadores en movimiento? Ok, paso uno,
vamos a definir qué motivadores son importantes para usted, ¿ok? Para nosotros. Entonces, vamos a colocar las tarjetas de izquierda a derecha, de menos importante a más importante. Entonces, cuando tenemos las tarjetas, ¿verdad? Eso también tiene una plantilla, las pueden descargar, las pueden imprimir. Yo lo he hecho, así que funciona súper bien. Vamos a acomodar lo que a nosotros nos motiva menos de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, conforme vayamos leyendo cada una de las tarjetitas, pues vamos a ir tratando de validar lo que significa para nosotros cada una de ellas, evidentemente, porque eso también involucra lo que yo piense, por ejemplo, a nivel de libertad. No es lo mismo tal vez lo que yo piense de libertad a lo que piense cualquier persona que está acá. Entonces, vamos a acomodarlas de menos importante a más importante de izquierda a derecha, ¿sí? El paso 2, bueno, y en ese primer punto hay que denotar, ¿verdad? Y hay que poner cuidado cuando estamos trabajando con alguien y trabajamos el tema de los movimientos, o perdón, de los motivadores de movimiento, ver ese primer paso, ¿no? Ver ese primer paso donde para esa persona esos son como sus motivadores principales, ¿no? Entonces, cuando lo acomodamos, tratar de validar eso que estamos trabajando con las personas que lo estamos realizando. En el paso 2, o en un siguiente paso, vamos a discutir cómo el cambio o cómo algo que cambie en mi ambiente o en el ambiente que me encuentro actualmente afecta mis motivadores de movimiento. Entonces, por ejemplo, que también se los coloqué por acá. Si usted debiera cambiar de trabajo, por A o por B involucra, o cambiar de puesto, pongámoslo así, por A o por B involucra que se debe mudar de una ciudad a otra. O si fuese el caso, aprender una nueva habilidad. ¿Verdad? O si fuese el caso, hacer nuevos amigos, no sé, que por A o por B involucre alguna situación, ese tipo de temas. ¿Cómo afecta esto lo que lo motiva a usted, ¿no? Entonces, es muy probable que en algunas situaciones, ¿verdad? Si tengo que cambiar un trabajo, puede ser que algunos motivadores dentro de la lista que yo tengo, pues cambien, ¿no? O disminuyan o sean menos importantes dependiendo de la situación en la que yo me vea afectada. Para positivo, por así decirlo, o podría ser para negativo. Entonces, ¿qué dice la teoría a nivel de los muy motivators, a nivel de los movimientos de los motivadores de movimiento? Bueno, ok, usted se plantea una situación y hacia abajo pone, digamos, los motivadores que serían como a nivel negativo, o sea, que se verían afectados bajo ese cambio que usted está teniendo, y los que se verían un poco más, digamos, beneficiados para usted como persona hacia arriba, ¿no? Y esto inclusive podría ayudarlo a nosotros a tomar decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ok, tengo que cambiar de trabajo, mis motivadores están acá. Si yo cambio de trabajo, si cambio o si yo acepto, por ejemplo, una posición nueva dentro de mi empresa actual, tengo mis muy motivators, tengo mis motivadores, bueno, cambia para bien, o para positivo, lo traslado para arriba, para abajo, ¿verdad? Entonces, justamente nos vamos de alguna u otra forma ayudando de forma visual inclusive a tomar alguna decisión que nos pueda, pues evidentemente ayudar en base a este tipo de juego. Vean que prácticamente es como un juego realizarlo, sin embargo, refleja un poco de nuestra motivación intrínseca y extrínseca cuando no nos percatamos directamente de ella, ¿sí? Y el paso 3 involucra un tema de reflexión y debate, ¿sí? En el caso de que estemos trabajando con un grupo de trabajo, bueno, hablamos con nuestros compañeros del equipo sobre, pues, cuáles son tal vez los motivadores que son más importantes o menos que para los demás. Todos los motivadores pueden ser diferentes para mí como para ustedes, ¿verdad? Y pueden inclusive cambiar en el paso del tiempo. No van a ser tal vez los mismos cuando yo inicié a trabajar, o cuando inicié, perdón, mi experiencia laboral al día de hoy, ¿verdad? Entonces, todo eso puede ir cambiando y podemos hacerlo, pues la idea tal vez no sea tan cotidianamente, pero pues sí, digamos, con rangos de tiempo en donde podamos ir tratando de detectar como qué va cambiando con nuestros compañeros o con las personas que tenemos a cargo, ¿no? Entonces, nos va a dar inclusive el tema de motivadores, nos da inclusive una perspectiva, como lo dice acá, para impulsar a las personas, para buscar crear estructuras de crecimiento, como lo hablábamos ayer, para crear un ambiente seguro, donde yo pueda levantar la mano, pedir ayuda, saber qué personas inclusive por medio de sus motivadores o sus motivadores de movimiento, tal vez necesitan un tema más de trabajos más desafiantes, por ejemplo, cuando involucra un tema de maestría, o que hay personas que les gusta más el tema de investigar y demás, ok, qué labores tal vez podrían ser de mayor impacto para ellos y nos podrían generar valor hacia nosotros. Entonces,
los motivadores de movimiento justamente nos llevan a buscar esto y a tener momentos de reflexión y de comunicación con nuestros compañeros sin tener que pues simplemente llegar y preguntar, bueno, mira, ¿qué es importante para usted? Y demás, sino buscar herramientas, buscar algo visual que nos ayude a crear ese entorno y de juego, ¿verdad? Se vuelve como un entorno de juego, entonces nosotros podemos detectar todo ese tipo de situaciones, ¿ok? Esos son los movie motivators, los motivadores de movimiento, perdón. Adicionalmente, tenemos también la puerta de la felicidad. La puerta de la felicidad menciona específicamente que, digamos, que viene de la colaboración para poder compartir lo que es bueno, malo y feo, por así decirlo, sin que de alguna u otra forma nosotros como personas nos tomemos las cosas, digamos, como a nivel personal. Yo creo que en Centroamérica y nosotros, ¿verdad? Es un poquito complicado porque cuando tenemos feedback, cuando tenemos retroalimentaciones, que a veces no son las que nosotros esperamos, no sé, lo tomamos como muy a pecho, no sabemos cómo decir las cosas muchas veces, o cuando nos las dicen las tomamos como de forma muy resiliente, ¿no? Y no sé, creo que es algo mucho de la cultura que nosotros manejamos y que poco a poco deberíamos de ir cambiándola porque justamente el tema del feedback es muy importante en cualquiera, como les decía al inicio, si ustedes trabajan alguna metodología y demás, el tema de la comunicación, el feedback, de decir las cosas de forma transparente, atractivas, ¿verdad? En nuestro caso como Scrum, es primordial. O sea, si nosotros no podemos dar feedback tal cual como es, no tenemos ni transparencia, ni adaptación, ni inspección en ninguno de los campos en los que nosotros manejamos, por ejemplo, Scrum. Entonces, la puerta de la felicidad viene a darnos como una herramienta visual, ¿no? Para buscar un tema de comentarios, buscar un tema de feedback de alguna u otra forma, ¿verdad? Un poquito más visual y que nos empape un poco o que nos elimine un poco esa resiliencia o esa forma de detectar comentarios que tal vez no son los mejores, o que son, digamos, comentarios para mejorar realmente, de una forma diferente, ¿no? Entonces, se le llama la puerta de la felicidad para que ustedes nada más las vean primeramente. Así se puede ver diferentes puertas de felicidad. Voy a explicárselas cómo funcionan realmente, pero para que las puedan ir visualizando y que puedan ir teniendo una connotación de lo que es. Básicamente son las puertas de la felicidad. ¿Y qué es? Bueno, la puerta de la felicidad básicamente busca, como les decía ahora, un tema de retroalimentación abierta y honesta que nos permite evidentemente dar esa retroalimentación sin que evidentemente tengamos ese miedo a lo que piensen los demás o a que yo me sienta mal por decir algo, ¿no? Entonces, la puerta de la felicidad a menudo se compone de notas adhesivas con comentarios escritos de ellas, en ellas, ¿verdad? Entonces, comúnmente utilizamos los post-it, ¿no? Los comentarios como tal. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la puerta a la felicidad? Bueno, la puerta a la felicidad debería permitir a las personas dar su opinión rápidamente. Es un tema de decir rápidamente si estuvo algo bien, si podría haber mejorado en algo. Una retroalimentación al final de una presentación, por ejemplo, como esta, una sesión de capacitación, una reunión de negocios o cualquier otra interacción personal, ¿no? Que nos permita a nosotros recibir esa retroalimentación de parte de las personas con las que nosotros estamos trabajando. ¿Dónde deberíamos de colocar una puerta a la felicidad? Bueno, la puerta a la felicidad debería de colocarse estratégicamente por ejemplo, ¿verdad? Y por ejemplo, en este caso, la salida de una habitación. Estamos en una reunión dentro de una sala para hacer una sesión. Bueno, tenemos ahí la puerta de la salida, ¿verdad? Podemos colocar una puerta de la felicidad. ¿Ok? Sí, una puerta de la felicidad, perdón. Y la colocamos en la salida de esa habitación, ¿sí? Lugar, principalmente, lugar por donde pasen las personas, evidentemente, al terminar esa reunión, esa conferencia, esa capacitación. ¿Por qué? Porque evidentemente nos genera todo ese ambiente, ¿verdad? O nos genera como toda esa perspectiva de queremos su retroalimentación, sus comentarios y demás de una forma diferente. Entonces, justamente para ello, y como se los enseñé hace unos minutos, pues así
y podríamos ver una puerta de la felicidad. Entonces, en algunos casos, ¿verdad? Como van con caritas felices, una más o menos, una ahí al medio, muy triste y otra demasiado triste, ¿verdad? Entonces las personas ponen sus post-it de, ok, mira, me parece que sí, ¿verdad? La sesión estuvo maravillosa, me gustó muchísimo y demás. Entonces, las personas van poniendo sus post-it dependiendo de los lugares donde nosotros, o de las, ¿verdad? Digamos, como de las posiciones o de las categorías en las que nosotros vamos a querer trabajar o validar o medir nuestra calificación a nivel de la presentación o la sesión que realizamos, ¿verdad? Entonces, em, así se ve la puerta a la felicidad. Es interesante, ¿verdad? Evidentemente, lo más importante de acá no es cuántas tengo en la carita feliz o cuántas tengo en las caritas más tristes, por ejemplo, sino también prestar mucho detalle a lo que nos escriben las personas en los post-it, ¿no? Si fuese el caso que lo hacemos con post-it, qué nos escriben, cuáles son los comentarios, por qué para ellos resultó de esa manera, ¿sí? Porque para una persona resultó que tal vez la presentación que yo tuve no estuvo tan buena, no fue de la mejor calidad. Entonces, prestar atención a esos detalles es súper importante, mucho más allá de si simplemente tuve muchos posts en carita feliz o tal vez uno nada más en carita triste, por ejemplo. Debemos de prestarle atención porque tuvimos ese uno en carita triste, porque para alguien no fue relevante la sesión o la capacitación o lo que estuvimos haciendo, porque para alguien no fue de valor, ¿verdad? Entonces, o no le generó tanto valor como para otras personas. Entonces, el tema de la retroalimentación, ahí lo podemos también tomar en cuenta, ¿no? Está la puerta de la felicidad. Luego, también les quiero comentar sobre el calendario Nico Nico. El calendario, bueno, Nico Nico significa sonreír en japonés, es una palabra como tal. Y pues el calendario, pues de alguna u otra forma lo que busca es hacer un seguimiento de la felicidad, digámoslo entre comillas, de una forma que pueda ser divertido y atractivo para todos, ¿no? Aparte de la puerta a la felicidad, por así decirlo, de cómo nos fue en una sesión y demás, el calendario Nico Nico nos ayuda justamente a dar un poquitito más de seguimiento, pongámoslo como encuestas de felicidad, a las personas que están alrededor nuestro de una forma diferente. ¿Qué podemos, digamos, trabajar con esto? Bueno, evidentemente, en mi caso particular, es un tema de tal vez no estar preguntando todos los días cómo estamos, qué tal, cómo nos va, sino tener un calendario, por así decirlo, el calendario icónico, que nos permita de alguna u otra forma ver esto o hacer este tipo de interacción, de verdad, del día a día un poco más divertido. Primero se los voy a enseñar cómo se ve. Más o menos así se ve un calendario nicónico en temas de días, las personas que están trabajando y las diferentes, digamos, emociones y demás que yo pueda tener en cierto periodo de tiempo, ¿ok? Vamos a ver cómo funciona. Primero, necesitamos un calendario cuadriculado, evidentemente una hoja, papel, una pizarra, demás. Si lo hacemos, hay herramientas para hacerlo de forma, digamos, digital, plantillas que se pueden descargar también. Yo sé que las pueden también encontrar, entonces podemos utilizar el calendario Nico Nico, buscar un calendario, una plantilla o hacerlo inclusive de forma digital, como les digo. Al final de cada día, haga que el equipo se reúna frente a la pizarra, que tenga acceso, por ejemplo, a la herramienta digital, si es que estamos utilizando una herramienta digital, y que en cada uno de los días que vayamos trabajando, podamos decidir o podamos colocar un color o un adhesivo o algo que nosotros queramos utilizar sobre que signifique, por ejemplo, un buen día, hoy fue un muy buen día, un mal día, un horrible día, etcétera, ¿sí? Y todos, de alguna u otra forma, deben de anotar cómo se sienten y luego explicar su decisión sobre por qué calificaron ese día de esa manera. Entonces, una persona particularmente podría decir, tuve un gran día porque terminé un proyecto, como dice y como se los coloque aquí. O mi día fue pésimo, fue malo, horrible, porque me resfrié, porque estoy enferma, porque no me siento bien, ¿sí? Acá no vamos solo a pensar, y eso es súper importante, no pensemos solamente en un tema profesional, en un tema de cómo me ha ido con mi trabajo y demás, o cómo voy con mi trabajo y solamente ese tipo de cosas, porque pues obviamente todos somos seres humanos y tenemos situaciones en las que por más que estemos comprometidos en nuestro trabajo y demás, pues de un tema de una enfermedad inclusive podría desbancarnos un poquito, ¿verdad? Entonces,
Para una persona, resfriarse podría ser que el día sea pésimo, ¿no? O que un familiar esté enfermo, por ejemplo, que a mí me ha pasado justamente cuando he usado el calendario Nico Nico, y es una forma justamente de darnos cuenta de eso sin tener que, ¿verdad? Sin tener que estar como todos los días, ¿verdad? En ese tema de, mira, cómo está hoy, cómo se siente hoy. Bueno, tenemos una forma más divertida, una forma diferente de hacerlo, ¿no? Se puede personalizar, eso es súper importante, se puede ajustar a las necesidades de cada uno de nosotros, como lo necesitemos. Y la idea justamente, y vean que en casi todas las herramientas buscamos transparencia en el proceso, buscamos saber cómo están mis compañeros de trabajo, cómo está nuestro ambiente laboral, cómo están nuestras estructuras de crecimiento dentro de la empresa, dentro de una organización, dentro de mi equipo. Entonces, justamente el calendario Nico Nico nos ayuda a eso. ¿Cómo se ve? ¿Verdad? Bueno, ya se los había mostrado, pero ¿cómo se podría ver? Bueno, de esta manera, básicamente, los días, ¿verdad? Las fechas, por así decirlo, las personas, y pues evidentemente, si utilizamos una plantilla física o una plantilla digital, pues esa interacción de cómo vamos con el día a día, si fue bueno, si fue malo y cómo sabemos de los demás, ¿verdad? Entonces, obviamente siempre van a haber espacios de retroalimentación donde podamos revisar el calendario Nico Nico y saber justamente por qué las personas en un día, pues tal vez tuvieron un mal día. Ir conociendo un poco más de ellas inclusive y mejorar en muchos aspectos el tema de empatía. Es algo que a mí como equipo o en mi equipo de trabajo específicamente me ha ayudado muchísimo para que entre nosotros podamos trabajar ese tema puntualmente que hemos ido comentando en las sesiones anteriores, empatía, ¿verdad? Ponernos en la posición de los demás también. Entonces, el calendario Nico Nico nos ayuda y nos busca guiar en este proceso con un juego. Ahí tienen la plantilla, más o menos así se ve. También la podemos descargar. Tengo un link donde yo le puedo compartir algunas herramientas que también lo mantenemos. Espero que les guste. Si les gustaría que les pase la plantilla, sí. Tengo varias herramientas, entonces yo se las puedo compartir. Ahí me avisan si les gusta, si les gustaría que les compartiera las herramientas, algunas de las herramientas que tenemos. Ok, ¿qué más? Las tarjetas escudo, no sé si ya en algún momento las han visto. Ok, aquí estamos, aquí estoy recibiendo. Ahí dejé habilitados los comentarios para poder también leerlos. Las tarjetas escudo justamente buscan de alguna u otra manera hacer público el reconocimiento, ¿no? Hacer público de alguna u otra manera cuando voy a felicitar a alguien, cuando voy a romper inclusive limitaciones jerárquicas para eliminar lo que son comentarios positivos. Acá, o por lo menos nosotros hemos dado retroalimentación y buscamos, súper, qué dicha, me encanta, qué bueno, que hemos podido dar retroalimentación sin necesidad de que solo mi jefe me dé retroalimentación. Es nuestra experiencia como empresa. Hemos tratado de buscar esa forma de animar, de apoyar, de reconocer a las demás personas con comentarios positivos instantáneos, ¿no? Le llamamos a las tarjetas escudo, y desencadenar de alguna u otra forma esa motivación intrínseca por medio de algo extrínseco, ¿no? Yo puedo aplaudir a alguien, puedo enviarle un mensajito de alguna motivación que externamente le produzca a esa persona una motivación intrínseca como tal y le genere esa habilidad inclusive para mantener ese tipo de temas. Les muestro por acá algunas de cómo se ven las tarjetas escudo. Se pueden ver como tarjetitas, tal cual físicas. Ahorita no las tengo por acá, pero sí hay tarjetitas, físicas tal cual que podemos imprimir, que podríamos trabajar. En algunos eventos, en algunas sesiones, he visto donde generan, ¿verdad? Estas tarjetas que son así en grande, ¿verdad? Y también cuando vamos a hacer algún evento un poco más, digamos, grande a nivel de una organización, una empresa, tenemos son como cheques, ¿verdad? Digo yo, pero son más un tema de felicitar, de agradecerle a alguien y demás. Nosotros como empresa, ¿cuál ha sido de nuestra experiencia? A ver, por acá. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Bueno, comentarles que a nivel de Teams tenemos una forma de enviar reconocimientos a las personas, ¿sí? A nivel de Teams tenemos el praise, ¿no? Donde enviamos
justamente las medallitas a las personas. Entonces yo puedo buscar a un compañero y puedo enviarle esta medalla. Por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo de una medalla de agradecimiento por el esfuerzo durante esa semana. Entonces se la podemos enviar a los compañeros, ¿verdad? Eso es súper importante. Y una de nuestras herramientas que conocemos, bueno, que podrían conocer, es el Core 360. Nosotros trabajamos una herramienta propia nuestra que es una aplicación de People Apps, justamente, se llama Core 360 y con la que nosotros enviamos aplausos. Y estos aplausos pueden enviarse por cualquier persona, independientemente de la jerarquía, que era lo que hablamos hace unos minutos. Aquí no, en nuestra aplicación, no importa quién sea, podemos enviar aplausos, tenemos impactos negativos, positivos y demás. Entonces, perdón, aquí ya me voy a tratar de salir para que no nos lleguen todos los mensajitos. Aplausos altos, medios, bajos, y justamente buscamos eso en nuestros colaboradores. Qué extraño. Eh, ¿Qué hacemos nosotros con esos aplausos? Y para comentarles nuestra experiencia, nosotros tenemos una tienda, por así decirlo, una tienda virtual donde cambiamos esos aplausos. Entonces, tenemos, por ejemplo, mouse, headset, hasta computadoras, videojuegos y demás, obviamente con una cantidad de aplausos que nos permitan validar y poder adquirir esos productos, por así decirlo. Entonces, ha sido como de las técnicas que hemos experimentado para poder trabajar todo este tema de motivación y demás, muy de la mano con lo que la teoría a nivel de calendario, perdón, a nivel de CUDOS nos ha dado, ¿verdad? Entonces, por ahí lo tenemos, ¿ok? Ese ha sido un poco nuestra experiencia. ¿Qué también hemos trabajado? Y lo voy a ver también, no detenidamente, porque yo sé que también lo han visto en sesiones anteriores, yo creo que ya como en dos, sobre el tema de los OKRs. Nosotros trabajamos OKRs. ¿Qué son los OKRs? Bueno, son un sistema de gestión de objetivos. Trabajamos objetivos como tal. Es una herramienta y protocolo de colaboración y es una alineación de metas dinámicas y medibles con cadencias cortas. Entonces, como les decía, ¿verdad? A nivel de nuestros moving motivators, a nivel de nuestros motivadores de movimiento, también tenemos personas que evidentemente somos, que tenemos o que necesitamos un poco más de orden y que de alguna u otra forma buscamos a nivel táctico, operativo y operativo como tal, perdón, estratégico, táctico y operativo, buscamos, digamos, como ese norte en común para poder llegar hacia un objetivo en particular. Entonces, trabajamos objetivos tal cual con resultados claves que nos ayudan a buscar esos objetivos. Trabajamos en tres niveles, inclusive en nuestra empresa. Trabajamos a nivel estratégico, táctico y operativo de la organización, donde apoyamos tanto a nivel de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, en un porcentaje mayor de abajo hacia arriba, porque por ello es que, digamos que trasladamos, ¿verdad? O hacemos crecer y buscamos ese incremento en nuestros objetivos y en nuestros resultados. ¿Y qué también tenemos? Bueno, temporalidades. Trabajamos por trimestres a nivel operativo y táctico y trabajamos a nivel estratégico, objetivos anuales, ¿ok? En nuestra empresa. Entonces, tal vez los chicos nos pueden tal vez compartir ahí, Caro y Byron, el link de la capacitación de OKR, si ustedes quisieran conocer un poquito más de OKRs. Tuvimos una charla sobre ellos, y nosotros trabajamos con ellos. Entonces, es una herramienta que también está validada por Management 3.0 y que nos ha resultado a nosotros de mucho valor en lo que son temas de objetivos como tal. Vamos a ver por acá. La siguiente herramienta que también les quiero comentar es el envoltorio de comentarios. Esta herramienta justamente, gracias, Caro, esta herramienta justamente nos ayuda a brindar retroalimentación, nos ayuda a, de una forma positiva, dar toda esta forma motivadora y demás para generar confianza y empatía con los demás. Entonces, ¿qué dice mi envoltorio de comentarios? Primero, que pongamos, por así decirlo, esto lo llaman como un wrap, ¿no? Entonces, que pongamos la tortilla, por así decirlo, ¿no? Y vamos a iniciar describiendo un contexto. Si ofrezcamos un contexto de que la persona conozca, digamos, un poco de mi contexto y que aprenda y que aumente la comprensión de donde yo estoy, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en primera instancia, eh, te escribo un ejemplo que encontré. Te escribo mientras hago las maletas de mis vacaciones. Lamento la brevedad de este mensaje. O sea, es un mensaje corto, conciso y tal cual y claro, ¿ok? Dos, vamos a poner, digamos, la lechuga. Enumere sus observaciones. Luego ofrece observaciones sin señalar con el dedo de ejemplos e instancias específicos. Entonces, ok,
Te escribo mientras hago mis maletas para mis vacaciones, lamento la brevedad de mi mensaje. Segundo, revisé el sitio web de su evento y noté que hay un error de ortografía en mi nombre en la página principal. ¿Ok? Entonces, damos observaciones específicas sin señalar, digamos, quién fue el culpable o que alguien es culpable de algo, ¿no? No hemos detectado hasta el momento eso y eso es importante. ¿Ok? En el tercer punto, también expresemos nuestras emociones de alguna u otra forma. Le deje saber al destinatario cómo se siente con los hechos que están ocurriendo, le da conciencia a la otra persona del impacto de lo que pasó porque algo pasara de esa manera. Entonces, en este ejemplo, me sentí un poco decepcionado porque había escrito mi nombre correctamente en los materiales que proporcioné, ¿ok? Entonces, de alguna u otra forma, no se hemos señalado a nadie, la persona da a conocer cómo se siente, con un mensaje preciso, breve, en este caso, y con eso pusimos el tomate, ¿ok? Pusimos el tomate dentro de nuestro wrap. Ok, siguiente. Vamos a ordenar por valor, ¿ok? Expliquemos las necesidades que necesitamos o aquello que requerimos para avanzar. Es importante para mí en este ejemplo que sus asistentes vean mi nombre escrito correctamente, porque podrían intentar encontrar información más sobre mí. Entonces, si obviamente el nombre está mal, en este caso, ¿verdad? Pues para él no le va a aportar ningún valor que tal vez el nombre esté mal, ¿verdad? Entonces, justamente ahí pusimos la cebolla, ¿sí? Y terminamos con sugerencias, ¿sí? La permite a la persona averiguar qué debe hacer para cerrar, digamos, con esa brecha de necesidad y los hechos que sucedieron, ¿verdad? Evidentemente, y las sugerencias para avanzar en el tema. Espero que alguien pueda corregir mi error y estaré feliz de verificar cualquier otra información para verificar su exactitud si así lo desea. ¿Ok? Simplemente con eso pusimos, digamos, la mostaza y cerramos el wrap. Entonces, evidentemente esto no es así de sencillo, es algo que tenemos que ir trabajando, es algo que yo a veces cuando quiero inclusive a retroalimentación me devuelvo y pienso cuál puede ser hoy mi cebolla, cuál puede ser hoy la mostaza, ¿verdad? ¿Cuál puede ser mi tomate? Pero bueno, es algo de todos los días, es una forma de que a nosotros nos dé validación de cómo se hace el tema de feedback y el management 3.0 pues nos lo da por ahí. Cuando lo hacemos en equipos remotos, siempre es muy importante también tener en cuenta esta parte. Cuando estamos trabajando en equipos remotos, evidentemente no tenemos esa presencialidad tal vez de sentarnos y hacerlo tal vez así, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos remoto, enfaticemos siempre en la importancia del contexto, que era lo primero que decía, digamos, dentro del rap. Hagamos una llamada, ojalá con cámara, tengamos cámara que nos vean nuestras facciones, nuestra corporalidad como tal. Trate de evitar palabras como usted, ¿sí? No entre en mensajes de texto de ida y vuelta, o sea, el tema de tal vez inclusive usar WhatsApp, el Teams y estar en mensajes de ida y vuelta no ayuda en mucho cuando queremos dar retroalimentación. Intentemos retroalimentar o utilizar esta metodología de feedback, ¿verdad? O esta herramienta de feedback como práctica, como otra práctica, como herramienta escudo, una puerta a la felicidad, ¿verdad? Como para tratar de trabajar un poco sobre eso. Generemos empatía por las experiencias de otras personas. Asegúrese de resolver los conflictos temprano cuando estamos trabajando con equipos remotos y la comunicación, perdón, y la retroalimentación en temas cuando trabajamos en equipos remotos es vital. Yo creo que ustedes también lo ven así y es fundamental. Entonces, el feedback wrap en equipos remotos también no crean que no es importante, es súper importante con ese tema. Para ir terminando, les presento también los 12 pasos de la felicidad. Eh, una pregunta muy, no sé si trillada tal vez en algunos casos, pero bueno, ¿qué conduce a una vida feliz? ¿Sí? ¿Cuáles son las diversas formas de ser feliz? Inclusive desde mi punto de vista, la felicidad no es algo, digamos, a donde tengo que llegar. Como lo dice también el Management 3.0, no es algo a donde yo simplemente un destino y listo, sino realmente yo creo que es un camino el tema de la felicidad y tratamos de en nuestros trabajos, en nuestra vida personal y demás, tratamos de buscarla en muchas cosas, ¿no? Como dice en el management, de vivirla, abrazarla, implementarla en nuestra vida diaria. Y justamente hay una práctica que se llama 12 pasos de la felicidad, que son básicamente estos 12 pasos que tenemos por acá. Agradece, experimenta, dar, camina, apoya, medita, come bien, socializa, ejercítate, ponte metas, descansa, sonríe. Son 12 pasos que se han validado a nivel inclusive científico y demás, que a nosotros como personas, obviamente a todos en diferentes niveles, nos generan de alguna otra forma felicidad.
¿Qué involucra, digamos, este proceso? Perdón, ahí que me pasé a la otra pantalla. Involucra que nosotros como líderes, como personas dentro de un grupo y demás, podemos imprimir inclusive esta plantilla que les estoy mostrando y colocarla en nuestros puntos de trabajo, colocarla en nuestro trabajo, que las personas la puedan observar, que estén atentos a ella y demás. Entonces, ¿por qué? Porque cada una de ellas evidentemente nos genera alguna expectativa o alguna experiencia diferente a nivel de la felicidad como tal. Nosotros, en nuestro caso, muchas de las actividades que realizamos, por ejemplo, cuando queremos compartir con nuestros compañeros, tuvimos, aquí les pongo, digamos, de las fotos más recientes, compartimos el tema del Día de la Independencia, lo compartimos con todos nuestros compañeros. Nuestra actividad, tuvimos un Día Mundial del Gamer, que, bueno, lo tuvimos a nivel general, pero lo tuvimos nosotros y lo compartimos. Eso lo validamos justamente con el tema de experimentar, de apoyar, de verdad, y todo ese tipo de socializar, que eso nos hace mucha falta cuando estamos en equipos remotos. Este, Hace unos días, si no me equivoco, como lunes o martes más o menos, allá en El Salvador, con todo este tema de las ondas tropicales y demás, nuestros compañeros de Social Think se organizaron para ayudar a familias que pudieran llevarles un diario a esas familias y demás. Entonces, buscamos siempre, obviamente apoyados con nuestros departamentos y demás, a apoyar ese tipo de cosas y a validar justamente el paso del apoyar, de dar a los demás, de involucrarnos directamente. También les puse por acá una foto del Día del Niño, una de las cosas que nosotros también realizamos, hicimos una actividad, hacemos sesiones justamente que ayuden a involucrarnos en ese proceso. Entonces, es parte de lo que nosotros realizamos como tal y que validamos en nuestra compañía y ha sido nuestras experiencias. En esta última filmina, nada más para cerrar el tema, es un proceso de la experiencia de un empleado en una organización. Entonces, básicamente, cómo podemos hacer algunas herramientas o cómo podemos tomar algunas herramientas para atraer, para reclutar, para hacer un onboarding de las personas que estamos trabajando, un tema de compromiso, cómo buscamos compromiso en nuestros colaboradores, cómo desarrollamos las competencias en las personas con las que estamos trabajando, cómo hacemos una mejora de esas personas con las que estamos trabajando día a día, perdón, cómo hacemos un tema también de apoyar y de premiar a las personas dentro de una organización. Hay varias herramientas de ello. Inclusive, si alguna persona tiene que salir de la empresa por alguna razón, también podríamos evaluar algunas de estas herramientas Management 3.0 para ello. Entonces, es para todo. Si ustedes ven, obviamente hay muchas, muchas, muchas herramientas más. Ya no me alcanzó el tiempo para ver tal vez muchas más de ellas, pero bueno, ahí las tenemos. Yo los invito a que las sigan conociendo, las busquemos, que las tratemos de poner en práctica en nuestros equipos de trabajo también. Y para cerrar, nada más, una de las frases que también me llaman mucho la atención y que me calan mucho es el objetivo de la transformación ágil no es solo hacer ágil al equipo, sino también hacer ágiles sus interacciones. Y justamente acá va involucrado los equipos de trabajo y las actividades que yo hago día a día en este caso. Entonces, es un poco de lo que les traía para el día de hoy, que conocieran un poco las herramientas, que nos empezáramos a involucrar en ellas y que ojalá las podamos empezar a poner en práctica. Con eso termino mi presentación. No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, y si no, con muchísimo gusto, pues acá lo podemos aprender. A ver, ¿qué pasó? Ahí. Muchas gracias, Gaby. Si tienen alguna consulta o comentario, pueden ponerla acá en el chat o pueden abrir su micrófono y realizarla directamente con Gabriela. Creo que ya había una en el chat. Vi Sí, la de- ya te leo. Dice, primeramente, muchas gracias por todo lo expuesto. Mi consulta va de lado al Ujú. momento de iniciar la implementación de estas herramientas, ya que Ajá, puede ser abrumador para el equipo implementar todas las herramientas al mismo claro. tiempo. Sí, ¿Cómo puede uno ir implementándolas de tal forma que permita iniciar la cultura, ya que para algunos de los compañeros podría ser aburrido, pero se evidencia la importancia de la información obtenida? claro, claro, sí, tal cual. Muchas gracias por el comentario. Justamente sí, no es un tema de que podamos, inclusive nosotros como experiencia en empresa, tratamos de ir en una escala muy transitoria para ir trabajando las herramientas, ¿verdad? Porque nosotros iniciamos, por ejemplo, con Scrum, empezamos primeramente a certificarnos, por ejemplo. Con ello empezamos a aprender de Scrum, ¿verdad? A ponerlo en práctica. No fue un paso sencillo, pero empezamos a realizarlo de esa manera.
Junto con Scrum, por ejemplo, empezamos a trabajar OKRs, que es una de las herramientas que tenemos por acá. Entonces, ¿por qué? Para darle un poco más de guía al proceso de Scrum que trabajamos, con el que trabajamos día a día, entonces que esté orientado un poco más también a los objetivos de la empresa. Entonces, siempre hay que irlo trabajando muy gradualmente. Esto no es un tema que se pueda, digamos, como trabajar o que no se recomienda trabajar como con rapidez. Siempre hay que ponerlo primero, inclusive nosotros, o por lo menos yo, lo he trabajado inicialmente en muchas de las herramientas primero con mis equipos de trabajo, o sea, equipos más pequeños, donde ir pudiendo, donde podamos ver ambientes donde podamos experimentar realmente, donde podamos experimentar qué podemos hacer diferente. Si yo en este equipo de trabajo puse, no sé, hice la puerta a la felicidad y veo como que no, o puse el calendario Nico Nico y como que nadie quiso, como que no les motivó, como, ok, listo, buscar qué formas, ¿verdad? Porque obviamente cuando lo levemos o cuando lo hagamos con departamentos más grandes, podemos vernos, digamos, más afectados, ¿verdad? Entonces, siempre el tema de trabajarlo en equipo, en equipos más pequeños, ha sido como parte de la experiencia que nosotros hemos tenido. Cuando empezamos a trabajar OKRs, empezamos a trabajar con equipos más pequeños, no trabajamos con equipos más grandes, sino que empezamos a trabajar con equipos más pequeños para poder experimentar justamente. Con Scrum igual. Entonces, siempre, digamos, creo que todas las herramientas, se vuelven muy divertidas, se vuelven muy atractivas y demás, pero siempre debemos probarla primero en equipos más pequeños, desde mi punto de vista, y ir experimentando con ellas, obviamente las personas que las pongamos en práctica, ¿verdad? Ir experimentando si podemos hacer algo digital, si podemos utilizar herramientas físicas, si un tema de onboarding nos lleva mejor estar en la oficina, por ejemplo, a mí me funcionan mal los mapas personales cuando estoy en un lugar físico directamente como tal. Por ejemplo, el calendario Nico Nico me ha funcionado mucho a nivel digital. A las personas les gusta mucho cuando hacemos sprint review, revisamos el calendario, por ejemplo, Nico Nico también. Entonces, obviamente, todo va a depender un poco de qué se ajuste a cada uno de nosotros, a nuestra organización, pero en mi experiencia, equipos pequeños, experimentar y de ahí hacia adelante. Muchas gracias, Gaby, por la Con gusto. respuesta. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y gracias a Gabriela por su presentación